Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que es un poco polémico, pero sí es muy importante saberlo. Se titula La anulación del sábado en el nuevo pacto. Esta anulación incluía los sábados anuales y semanales. Dentro del Antiguo Testamento quedó escrito las leyes establecidas para el pueblo de Israel nada más. Como lo indica el libro de Éxodo, capítulo 31, los versículos 16 y 17, que dice así: guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes? Aquí dice, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Este es un texto muy claro donde se iba a guardar el día de reposo, es cierto, pero nada más los hijos de Israel, o sea, no todas las naciones. Si dijera todas las naciones, entonces incluimos nosotros los gentiles. Pero realmente no sé por qué las personas no lo pueden entender. El versículo 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Una vez más recalca que fue el día de reposo, quedó como una señal entre Dios y los judíos. No dice entre Dios y todas las naciones o todo el mundo, no, solamente con los judíos. Ahora, ¿cuándo quedó anulado el día sábado? Cuando Jesús llegó a la cruz. Ahí es donde entró el nuevo pacto. Es donde decimos que el velo quedó rasgado en dos, así la Biblia lo afirma. El velo era una división entre Dios y los hombres. Era lo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Eso significa que Dios decide terminar con el sistema religioso que tenía con el pueblo de Israel. Ahí le dio fin a ese sistema. Y al mismo tiempo, el velo rasgado dio lugar a que entraran ahí sí todas las naciones y entre ellos nosotros los gentiles. Es algo tan claro y fácil de entender. Pero esa anulación que Dios dio por terminado fue profetizado muchos años antes que el velo se rasgara o que Cristo muriera. Y les voy a leer el texto donde lo dice, fue dicho por un profeta llamado Oseas. Y este es el texto clave para entender la forma que Dios ya había predicho con mucha anticipación a través de su profeta, que el día de reposo iba a llegar su día en que él le iba a dar término. Lo dice Oseas 2:11. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Este profeta ya lo dijo. Ahora les mostraré textualmente cómo el día sábado fue cambiado por el domingo. Y no me estoy basando de historias extrañas que muchas sectas lo han dicho. Han inventado que, no, que ese cambio fue por un papa, que un tal Gregoriano, que no sé qué, que nosotros estamos aprendiendo de ellos y que queremos ser igual que ellos. Bueno, han dicho una sarta de mentiras. Yo no me voy a basar de historias que no sé si existen o no existen. Yo me voy a basar directamente de la palabra del Señor. Por ejemplo, en primera a los Corintios, capítulo 9, 20,
Miren lo que dice. Pablo lo dijo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley como sujetos a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y esta parte que le voy a dar énfasis, me encanta porque ahí está el centro de lo que Pablo realmente creía. Él dijo, aunque yo no esté sujeto a la ley. Y quiero recordarles que Pablo era judío, era un buen judío, pero aquí está afirmando que él ya no estaba sujeto a la ley. ¿A qué ley? A la ley donde obligaba que se guardara el día sábado. Entonces aquí Pablo lo dice, aunque yo no esté sujeto a la ley. El segundo texto, 1 Corintios 16, 1 y 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y esto lo dijo Pablo, que tenían la costumbre de reunir ofrendas para los huérfanos, los pobres, las viudas. Posiblemente antes lo hacían el día sábado, pero ahora él está ordenando que cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Pues domingo. Entonces aquí estamos viendo que Pablo está cambiando el día sábado por el día domingo. No fue el Papa, no fue nadie. Fue nadie de los que dicen otros. Fue el mismo apóstol Pablo. Otro texto. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Una vez más, Pablo reunía a los discípulos, a la gente, a los demás cristianos, para partir el pan significa celebrar la Santa Cena. No lo hacían el sábado, sino dice el día domingo, el primer día de la semana. Hacían su culto, vamos. Hacían, sí, un culto de adoración donde él enseñaba la palabra y celebraban la Santa Cena. Entonces, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Fueron los mismos judíos. Los judíos, claro, que rindieron su vida a Jesús. Los que ya habían entendido que entrando el nuevo pacto, eso vino a anular la ley antigua que había sido establecida para el pueblo de Israel. Y no solo Pablo lo hizo, sino hubieron más judíos que lo hicieron también. Pero antes de mostrarles dónde lo dice, quiero leerles lo que dice Gálatas 4, del 9 al 10. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué significa este pasaje bíblico? De que Pablo ya les había enseñado de que ya no debían estar esclavizados o seguir guardando el día de reposo como judíos, sino que ya habían entrado en un nuevo pacto, que ya habían quedado libres de eso. Sin embargo, esos mismos judíos eran cristianos, pero como, vamos a decir, como por separado, seguían guardando el día sábado. Y Pablo se dio cuenta, entonces aquí los exhorta y les dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, dándoles a entender que la ley de Moisés era una esclavitud
los que querían seguir haciendo lo mismo, estaban siendo esclavos de lo mismo. Entonces, que ya no debían hacer ni guardar nada porque ya habían sido libres a través de Jesucristo. Eso es lo que significa este texto. Otro texto, Lucas 24:1. También lo dice Juan 20:1. Que el primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron muy de mañana para ir al sepulcro. Eso da a entender que fue el día domingo. Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Una vez más, día domingo. Juan 20:26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos y los volvió a visitar. ¿Qué día? Domingo, porque dice que a los 8 días eran domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, a los 8 días cayó otra vez domingo y Jesús volvió a visitar a los discípulos, no en sábado, sino en domingo. En Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué día fue? Domingo. Mateo 28 del 1 al 9 dice, el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces aquí estamos viendo que Jesús fue adorado el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Si esta adoración que estas mujeres le rindieron a Jesús hubiera ofendido a Jesús realmente, ahí el mismo Señor les hubiera llamado la atención, que estaban mal, que no lo hicieran domingo, que lo hicieran en sábado, porque eran judíos. Jesús era judío, las mujeres eran judías, pero ellas vinieron a adorar el día domingo a Jesús. Si Jesús no les dijo nada, significa que ¿qué? Que estaba bien lo que estaban ellas haciendo. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Quiero leerles lo que dice Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto lo escribió y lo dijo Juan el apóstol. Que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor se le ha atribuido el día domingo. ¿Por qué? Porque en domingo se cree que resucitó Jesús. Entonces, por eso se ha dicho que el domingo es el día del Señor. Entonces, cuando él estaba en el Espíritu, ¿qué día fue? Pues domingo, porque era el día del Señor. Entonces, aquí vemos que después de la resurrección de Jesús, el día domingo comenzó a tener importancia, tanto así que Pablo predicó y celebró la Santa Cena en día domingo. Así que el día domingo es un día específico, es un día especial para todos los cristianos. Ahora sí, si has llegado hasta acá en el video, acabas de aprender que no fueron los otros seres humanos que cambiaron el día sábado por domingo, no, fueron los mismos judíos. En este caso fue Jesús al entrar el nuevo pacto con su muerte, y también fue Pablo. Ellos cambiaron el día sábado por el día domingo. Así que si alguien no lo sabía, bueno, lo están aprendiendo, porque yo me he encontrado con cristianos y de muchos años y líderes que se confunden y dicen, sí, ¿verdad? ¿Y cómo estará? Yo creo que sí es el sábado. Nada de sábado. Aquí el sábado quedó anulado
y hoy tenemos un día domingo especial, quizás no para guardarlo, pero sí para celebrarlo y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y a su nombre sea la gloria. Si te ha gustado este video, compártelo con otros. Yo los invito a que se suscriban a mi canal para que sigamos aprendiendo muchas cosas hermosas que la Biblia nos habla. Que Dios te bendiga.